Cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Estamos contentos de estar juntos hoy otra vez, una vez más, a través de estos medios que Dios nos ha dado para que continúe esta comunicación, esta hermandad que Dios nos ha preparado en Cristo. Y hermanos, no se desanimen, hay que continuar, hay que seguir luchando. Hemos estado dando estudios acerca de la inminente venida de Cristo. Eso no lo podemos dar. Todo lo que está pasando en el mundo nos dice que estamos yendo a pasos agigantados hacia el encuentro con Cristo. Así que ánimo, hermano, ánimo. Y la carta de los Hebreos es justamente eso, una palabra de ánimo. La iglesia comenzó más o menos por el año 26 o 30, entre ese periodo de tiempo. Algunos me han dicho que por qué si Cristo murió de 33 años. Bueno, es que Cristo no nació el año 0, según los datos históricos. Cristo nació más o menos el año 4 antes de Cristo. Y la otra cosa es que no existe un año 0 en la historia de la humanidad, no existió. Entonces está el 1 antes de Cristo y el 1 después de Cristo. Entonces, más o menos, si Cristo nació unos 4 años antes de Cristo, o antes del año 0, digamos, entonces más o menos en el año 30 comenzó la iglesia. Se supone que más o menos en ese tiempo. Cuando el escritor escribe esta carta, ya es el año más o menos 68, han pasado casi 40 años. La iglesia originalmente, ustedes recuerden, queridos hermanos, se formó en Jerusalén. Ahí nació. Cuando Cristo estaba para irse al cielo, le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Cristo dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero más o menos por 25 años la iglesia se quedó en Jerusalén. ¿Qué tiene que hacer Dios para que la iglesia salga? Entonces aparece la persecución. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 6 al final, comienza con la captura de Esteban. Capítulo 7 matan a Esteban. Capítulo 8 ya aparece Saulo de Tarso. Y de ahí para allá comienza una persecución, queridos hermanos, terrible. Y ya habían pasado muchos años. Y estos hermanos que eran judíos, los hebreos, a quienes se les escribe esta carta, estaban pensando, ¿cuándo va a terminar este sufrimiento? Ya no soportamos. ¿Cuándo vamos a acabar? ¿Cuándo va a acabar esto? Hemos perdido nuestros bienes, y ahí lo dice en el capítulo 10, han perdido sus bienes, perdieron sus trabajos, perdieron sus negocios, sus empresas, su familia, sus tierras, perdieron todo. Tuvieron que irse, porque si no se hubieran ido, hubieran perdido también su vida. La persecución comenzó por parte del judaísmo. El judaísmo era la religión de los judíos, fariseos, saduceos, que guardaban estrictamente la ley de Moisés. Ese es el judaísmo. El guardar todos la ley de Moisés, las fiestas, el día de reposo, la circuncisión y todo lo que está ahí. Las ofrendas, el traer las ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas de gratitud, todo lo que está en la ley. Y aún, aparte de eso, le añadían los fariseos, le añadían las tradiciones de los padres. Ahora ellos decían, mira, hemos dejado el judaísmo, conocimos a Cristo, sabemos que Él es nuestro Señor, Mesías, Salvador, Rey, Amo,
Le hemos dado nuestra vida a Cristo, pero eso nos ha traído unas consecuencias terribles. Hemos perdido todo y esto ya nos está cansando porque tenemos mucho tiempo de estar sufriendo. ¿No sería más conveniente olvidarnos de Cristo, olvidarnos del Evangelio, olvidarnos del cristianismo y regresar al judaísmo? Si ellos nos miran de nuevo allá y que vamos de nuevo a las sinagogas y que de nuevo estamos practicando las fiestas y todo lo que hay ahí, se van a olvidar y la persecución se va a terminar. Ahora, ¿cuál es el punto? El escritor de la carta le dice, no lo hagan. Quiten ese desánimo, quiten esa frialdad, quiten esa apatía, quiten esa carnalidad, quiten ya todos esos pensamientos y anímense. Y ustedes vieron que a través de esta carta nosotros pudimos ver que Cristo es lo mejor y el cristianismo es lo mejor por encima de cualquier otro sistema. Ahora, fíjense bien esto, hermanos. Si el Antiguo Testamento fue dado por Dios, era la palabra de Dios que fue dada por medio de Moisés, primero los ángeles y luego se las dieron a Moisés y Moisés la pasó al pueblo. Y dice que el cristianismo es mejor que el judaísmo y que todo el sistema mosaico, todo este sistema sacerdotal del templo y de los sacrificios y de los sacerdotes y de las ofrendas y de la circuncisión, que Cristo es mejor que eso. Ahora se pueden ustedes imaginar cómo es de mejor el cristianismo a otros sistemas que tenemos hoy. Sistemas como religiones orientales, por ejemplo, los budistas y todas estas religiones shintoístas que son animistas, y de las religiones y sectas que tenemos acá en nuestro medio. Hermano, Cristo y el cristianismo o el evangelio es lo más grandioso que nos ha ocurrido. Así que yo te quiero animar a través de esta carta. Sé que estamos pasando momentos difíciles. Sé que los momentos que estamos pasando no son fáciles. Algunos de ustedes están luchando con su salud, con el temor a contagiarse, con el temor de que tienen un pariente que está contagiado y salió positivo, que en el temor de que alguno puede estar pensando en que van a tener que poner su pariente en el hospital. Algunos están con el temor de qué va a pasar con su empresa, qué va a pasar con su negocio, qué va a pasar con su trabajo, qué va a pasar con su familia. Estamos a veces hastiados de todo lo que está pasando. A veces hasta ponernos esa mascarilla ya es una carga extra. El hecho de correr a la casa y quitarnos todo allá en el patio y bañarnos allá y todos estos protocolos nos están cansando. Pero pronto va a terminar esto, hermanos. Cristo y el cristianismo es lo mejor. No pienses en claudicar y en vez de desanimarte, debes de tener más gozo en tu corazón, más alegría. Y la primera parte que vamos a ver hoy de la carta a los Hebreos, esta carta yo les dije que la había dividido en 5 partes básicamente. Y vamos a comenzar por la primera parte hoy. Quiero que miremos un panorama de estos 4 capítulos primero, capítulo 1, 2, 3 y 4 de Hebreos. Esta, hermanos, es una sección completa, desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 4, verso 13. Yo antes que todavía no me había metido a fondo a estudiar esta carta, la dividía y ahí dividía como en 3 o 4 partes. No. Pero luego el Espíritu Santo me fue iluminando a través de orar, a través de estudiar, a través de leer, a través de observar. Y el Espíritu Santo me ha iluminado para entender que esta es una sección. ¿Y cuál es el título de toda esta sección? Hebreos capítulo 1, verso 1 a Hebreos 4, 13. Jesucristo es la más perfecta, completa y última revelación de Dios al hombre. Esa es toda esa sección. ¿De qué nos habla? De que Dios se ha revelado y que la más perfecta y más grande revelación de Dios para nosotros
es la persona del Señor Jesucristo. Y no solamente es la más perfecta y la más grande, sino que es la última. Como lo dice ahí en Hebreos capítulo número 1, versículo 2, dice, en estos postreros días. Hay que decir, en estos últimos días. Ahora, yo quiero que tú mires conmigo porque esta sección, el escritor de la carta a los Hebreos, enfatiza, mi hermano, enfatiza la persona completa de Jesús. Ahora, yo quiero que por favor escuches esto, porque aquí el escritor no solamente está hablando de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús nos habló, de lo que está constatado ahí en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los evangelios, en las epístolas. No está hablando solo de lo que dijo. Cuando está hablando aquí, está hablando de la persona completa del Señor Jesús. Su cuerpo, su persona, su presencia era una voz de Dios para el hombre. Su vida de rectitud y de santidad era una voz de Dios al hombre. Por eso, ustedes recuerdan que cuando estudiamos la carta de Juan o el evangelio de Juan, Jesucristo les dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Cristo nunca pecó. Su comportamiento, sus palabras, su vida, su testimonio es una revelación de Dios al hombre. Sus milagros es una revelación de Dios al hombre. Toda la persona de Jesucristo. Y estaba revisando el griego del Nuevo Testamento, mis hermanos. Y por ejemplo, mire lo que dice aquí. Voy a leerle Hebreos 1, 1 y 2. Mire conmigo. Me encanta que usted tenga su Biblia porque venimos para estudiar la palabra. Aquí yo no vengo a inventar nada, mi hermano. Queremos aprender de Dios en esta revelación perfecta que Él nos ha dado, su palabra. Así es que, por favor, hermano, tranquilícese, tome su Biblia, tome su cuaderno, tome su lápiz y estudiemos juntos esta noche. Mire cómo dice, Dios. Ahora, si usted se da cuenta conmigo acá, inmediatamente que dice Dios, hay una coma. Y luego dice, habiendo hablado, ¿ok? Gerundio, habiendo hablado, con un participio, habiendo hablado, gerundio y participio. Dice, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, y luego que habla profetas, ¿qué pasa? Otra coma. Ahora, usted y yo podemos quitar esto entonces, no votarlo, sino hacerlo a un ladito por un momento. Porque aquí hay un sujeto del cual está hablando. ¿De quién está hablando? Habla de Dios. Él es el sujeto. Versículo 1:1 dice Dios. Usted quita esa parte que viene después del versículo 1, en el versículo 1, después de que da el sujeto de esta oración, y ahora usted se va a dar cuenta que va a enseñarnos el verbo principal de esta oración. ¿Cuál es el verbo principal? Verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, la pregunta que le hago es, ¿quién nos ha hablado por el Hijo? Es Dios. Es el sujeto del verso 1. Por tanto, esa es la oración que gobierna en toda esta sección. Dios, y quiero decirles que más que ha hablado, en el original diría Dios habló. Esa es la mejor interpretación ahí, la mejor traducción. Dios habló por el Hijo en estos últimos días. Esa es la oración que gobierna todo este pasaje, hermano. 4 capítulos que nos dice que Dios nos ha hablado. Ahora, mire usted aquí, dice en el versículo número 2, en estos postreros días, Dios nos habló o nos ha hablado por el Hijo. Cuando vamos al original, no hay ese él, ese artículo, no existe. No existe. Lo que dice es, Dios nos ha hablado por Hijo. Por Hijo.
Claro, al traducirlo al español, eso no puede calzar bien, no se escucha bien. ¿Cómo es que Dios nos habló por hijo? Entonces, la Reina Valera ahí dijo, no, hay que ponerle el hijo, y está bien. Pero ¿sabe usted cuál es la idea del escritor en el original, hermano? La idea es que no es por medio del hijo, por la voz del hijo, sino por toda su persona. La idea del escritor aquí es que todo el ser, su cuerpo, su presencia, su santidad, su comportamiento, todo nos habla de Dios. Dios es revelado en su Hijo. Por eso, cuando Jesús estaba con sus discípulos, ahí en el Evangelio de Juan 14, le dice Felipe al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es la revelación perfecta, completa, última y total de Dios para el ser humano. Hay gente que dice, yo quiero ver a Cristo, yo quiero ver a Dios. Tienes que verlo a través de su Hijo. La Biblia dice en el libro de Juan 4 que Dios es espíritu. Nadie puede ver a Dios. Él es un espíritu infinito. Por eso Él se revela a través de su Hijo Jesús. Por tanto, entonces, Cristo es la más grande, completa, absoluta y perfecta revelación de Dios para el hombre perdido. Eso es lo que vamos a estar viendo en estos 4 capítulos. Ahora, mis hermanos, Hebreos capítulo 1, verso 1 al capítulo 4, verso 13, recalca, enfatiza la importancia determinante que tiene esta revelación de Dios al hombre a través de la persona del Señor Jesucristo. Recalca la importancia. ¿Qué tan importante es esto para ti y para mí? Bueno, aquí está, en estos 4 capítulos. Y ahorita vamos a hacer un resumen y voy a tratar de ir lo más claramente posible para que aprendamos. Primero, aquí, hermanos, hay un sentimiento de urgencia en toda esta sección. ¿Tú te acuerdas cómo comienzan las cartas en el Nuevo Testamento? O, por ejemplo, cómo comenzaban las cartas o cómo se escribían las cartas en el primer siglo, allá en Roma, en todo el Imperio Romano. Bueno, lo primero es que se identificaba la persona que escribía. Por eso ustedes en las otras cartas, ustedes miran que comienza diciendo Pablo y se identificaba, soy el apóstol de Jesucristo llamado, y decía muchas cosas de él. Luego venía un saludo y luego venía la identidad de las personas a quien él les escribía. No hay aquí, hermanos, en la carta a los Hebreos una introducción de esa forma. El escritor rompe con el estilo del Nuevo Testamento, con el estilo del primer siglo. ¿Por qué? Porque de inmediato y sin andar con medias tintas, sin andar con muchas explicaciones, va al punto que él quiere tratar. ¿Cómo comienza? Dios, ¿qué dice? Nos habló por medio de su Hijo en estos últimos días. O sea, comienza punzante. Hay una urgencia. Y el escritor aquí dice, no estamos para estar saludando, no. Esto es urgente. Necesitamos comunicarlo así, ya, directo, sin andar con ambajes, sin andar con muchas tintas. Comienza directo el tema que él quiere tratar con estos hermanos. Pero además de eso, también hay un sentimiento de necesidad. Primero, un sentimiento de urgencia. Segundo, un sentimiento de necesidad. Mire cómo dice el verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. ¿Te das cuenta de algo? Es Dios el que habla. Es Dios el que se comunica. Es Dios el que se da a conocer. Porque hay una necesidad en el hombre. Y aquí hay un sentimiento de necesidad. Hay una necesidad de que sea Dios el que le hable al ser humano. Dios habló. Primero dice, allá, en otros tiempos. Eso vamos a hablar un poquito el día domingo, porque el día domingo quiero entrar en detalle a ver todo lo que dice ahí del Señor Jesucristo en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Hoy no lo vamos a tocar eso en detalle. Pero aquí dice que allá en otro tiempo Dios habló y habló muchas veces y habló de muchas maneras. ¿Sabes por qué? Porque es una necesidad que Dios se revele al hombre. El hombre por sí mismo, por sus conocimientos, por su título, por su inteligencia, por su sabiduría, por su experiencia, como tú lo quieras ver, no es capaz de conocer a Dios. El hombre no puede conocer a Dios por sí mismo. ¿Y qué dice aquí? Entonces es Dios el que ha hablado al ser humano. Hay un sentimiento de necesidad de que Dios se comunique con el hombre. Esto nos habla del gran amor de Dios, porque ha visto nuestra necesidad y Dios no nos ha abandonado. Dios no nos ha dejado solos. Si vamos al libro de Romanos capítulo 1, versículo 19, ¿te acuerdas lo que dice Romanos 1:19? Bueno, léelo conmigo, por favor. Romanos capítulo 1, busca el versículo número 19. Romanos 1:19, te lo leo, dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Ya te diste cuenta? Lo que se conoce de Dios, lo que un ser humano puede comprender y entender de Dios, les es manifiesto porque Dios se los manifestó. Si Dios no se da a conocer al hombre, el hombre es incapaz de conocer a Dios por su propio medio, por su propio esfuerzo y por su propia inteligencia. Pero también, hermano, hay un sentimiento de iniciativa aquí en este pasaje. Dios habló al hombre. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, después de que el hombre pecó en Génesis capítulo 3, ¿qué es lo primero que hace el hombre? El hombre se esconde de la presencia de Dios. El hombre no corre a los pies de Dios. El hombre se esconde, huye. Y sabes, el hombre sigue escapándose y sigue huyendo de Dios. Y es Dios el que toma la iniciativa. Es Dios en ese gran amor, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que es Él el que toma esa iniciativa entonces. Él tomó la iniciativa porque el hombre no le interesa absolutamente nada conocer a Dios. El hombre no le interesa caminar con Dios. Al hombre le interesa el pecado, le interesa el dinero, le interesa la política, el fútbol, lo material, cualquier cosa, pero no le hable de Dios. Porque viene el rechazo. Es más, hay gente que dice, no, yo no quiero saber de Dios. A mí no me hables de tu religión, a mí no me hables de Dios, a mí no me hables de esto. Porque esa es la naturaleza del ser humano, es rechazar a Dios. Entonces aquí hay un sentimiento también de iniciativa. Esto es un sentimiento de amor que mueve a Dios a buscar al hombre. Pero en cuarto lugar, también hay un sentimiento de miedo, hermano. Y esto es interesante. Yo quiero que mires conmigo, por favor, el capítulo 2, verso 1. Hay un miedo que se va tejiendo a través de estos capítulos, capítulo 1, 2, 3 y 4. En el capítulo 1 dice que Dios ha hablado, nos habló a través de su Hijo en estos últimos días. Ahora, mira lo que dice el capítulo 2, verso 1, dice, por tanto, a propósito, hermano, ya vamos a ver cómo el escritor va conectando esto. Por tanto, es una frase que nos lleva a una conclusión.
en vista de lo que les he enseñado en todo el capítulo 1, entonces les llamo a esto. Versículo 1, 2:1 dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí hay un sentimiento de miedo de que esta gente se deslice. Peligroso. Pero mira lo que dice el capítulo 2, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay miedo de que hay una disciplina. Puede haber un deslizamiento, puede haber disciplina. Mira el capítulo 3, versículo número 12. Hebreos capítulo 3, verso 12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. El escritor dice, es peligroso que el corazón de ustedes se vuelva incrédulo, falto de fe, que dejen de confiar en Dios. Mira lo que dice el 3:19, hablando de esto mismo. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Dice que allá en el Antiguo Testamento, los judíos que habían visto a Dios allá en el monte Sinaí, que habían visto el maná caer del cielo, que habían visto abrirse el mar rojo, que habían visto las 10 plagas de Egipto, que habían visto cómo brotó agua de la peña, que habían visto todas las maravillas de Dios y que habían oído su palabra. ¿Qué dice la palabra? No pudieron entrar en la tierra prometida porque no creyeron. O sea, hay un miedo de que la incredulidad capture el corazón de estos hermanos. Pero también hay un miedo de que ellos se aparten de Dios. Mira el capítulo 3, verso 12. Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sabe cómo se llama esto? Yo hablé hace unos días de ello. Apostasía, la negación de la fe. Yo no quiero ir a la iglesia, no quiero saber de Dios, yo no quiero orar, yo no leo la Biblia. Hay cuánta gente. Esta es una de las características de estos últimos tiempos. ¿Cuál es? Apostatar, apartarse de Dios. ¿Y cuánta gente no está platicando conmigo cuando yo los confronto y le digo, ¿cómo está tu vida? Ah, no, si es que yo iba a la iglesia, pero ya no puedo. Es que mi trabajo no me permite, es que me desanimé, es que el pastor me trató mal, es que esto, es que el otro. El caso es que nos apartamos del Dios vivo. Pero hay otro sentimiento de miedo aquí, de ser engañados por el pecado. Mira el verso 13. Hebreos 3:13. Antes, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice el escritor, mire, aquí tengo un sentimiento de miedo. ¿Cuál es ese sentimiento? Que ustedes se me deslicen, que ustedes caigan en rebeldía, que ustedes caigan en incredulidad, que ustedes se aparten de Dios y que ustedes sean engañados por el pecado. Cuidado, cuide su vida espiritual. Y luego hay un sentimiento de miedo en cuanto a endurecer nuestro corazón para Dios. Mire el capítulo 3, verso 15. 3:15 dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dice el escritor, yo tengo un sentimiento de miedo aquí. Es peligroso. Y hermano, esto es para ti y para mí. Cuidémonos. Cuida tu vida espiritual. Cuida tu caminar con Dios. Porque puedes deslizarte. Porque puedes caer en un estado de incredulidad. Que pierdas tu fe en Dios. Que pierdas tu confianza en Dios. Tú puedes caer a apartarte de Dios, a apostatar de tu fe, a decir, no quiero saber de Dios, yo no me vuelvo a conectar aquí con esta iglesia ni con nadie, yo voy a vivir mi propia vida. A ser engañados por el pecado, y el pecado nos engaña y nos arrastra hacia él.
y fracasamos. Y luego un sentimiento de miedo de llegar a esta iglesia y que nosotros podamos endurecer nuestro corazón para con Dios. Y Cristo nos advirtió de esto. Cuando estaba hablando del matrimonio en el libro de Mateo, capítulo 19, ahí en el verso 8 le preguntan a Jesús, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar a vuestras mujeres? Y Jesús le dice, por la dureza de vuestro corazón. Hermanos, tengamos cuidado, no endurecer nuestro corazón para con Dios. De tener un corazón de piedra. Gracias a Dios que la Biblia dice, Jeremías, es como martillo que quiebra la roca. Es la palabra la que va a quebrar nuestros corazones duros. Ahora, yo quiero que ustedes miren las conexiones del escritor en esta sección. Hebreos capítulo 1, verso 1 hasta el 4:13. Porque aquí encontramos unas conexiones perfectas, hermano. Perfectas. Miren conmigo, solamente se lo menciono así rapidito. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 está el tema. Y de nuevo les digo, aquí hay 4 sentimientos que yo pude encontrar. ¿Cuáles son estos 4 sentimientos que les dije? Un sentimiento de urgencia, un sentimiento de necesidad, un sentimiento de iniciativa por el amor de Dios y un sentimiento de temor. Y el escritor no anda con ninguna introducción, no anda ahí hablando, no, va al punto, va al corazón, un gancho al hígado, ahí se quedó y ya nos noqueó. ¿Qué dice? Dios nos habló en estos últimos días por su Hijo Jesucristo. Ese es el tema. Ahora yo quiero que mire usted en el versículo número 5. Del versículo 1 al 4 va a probar que Cristo es lo más grande. Y eso lo vamos a ver el domingo. No lo vamos a ver hoy. Pero mire el versículo 5. ¿Por qué? En el versículo 4 dice que Cristo es superior a los ángeles. Ahora, fíjese que esto es interesante, hermano. Porque según el pensamiento hebreo, allá estaba Dios sentado en su trono y los seres que estaban inmediatamente bajo él eran los ángeles, arcángeles, serafines, querubines y todo esto. ¿Okay? Y los hebreos miraban a los ángeles como algo lo más maravilloso de la creación de Dios. Ahora viene el escritor y les dice, no. Cristo es superior a los ángeles. Ese Jesucristo que ustedes vieron caminar ahí por Jerusalén, que lo vieron cansado, a veces con hambre, con sueño, sudando. Ese Cristo es superior a los ángeles. El domingo les voy a explicar por qué. Versículo número 5 dice, ¿por qué? Y ahora va a dar una serie de citas del Antiguo Testamento que prueban que Jesucristo es superior a los ángeles. Porque ¿a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Versículo, vaya al capítulo número 2, verso 1. Hebreos 2:1. Por tanto, esta es una cláusula de conclusión a todo lo que dijo en el capítulo 1. En otras palabras, el escritor no ha terminado su pensamiento. No lo ha terminado. Ahora está concluyendo lo que dijo, pero no termina. Versículo número 5. Mire, Hebreos 2:5. Porque, otra vez, una conjunción causal que nos explica por qué Cristo y su revelación es mejor que todo lo demás. No sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Y qué es lo que tenemos aquí, mi hermano? Bueno, se lo voy a decir rápidamente. En Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4, Cristo y su revelación, su enseñanza y todo lo que Él nos revela es más grande porque tiene cualidades eternas, cualidades infinitas, superior a todos cualquier ser del universo. Luego del versículo 5 al 14, Cristo, su revelación es más grande porque Él es superior a los ángeles. En el capítulo 2, versículos del 1 al 4, hay una conclusión de esa enseñanza. Luego, capítulo 2, del 5
al 8, Cristo y su revelación son superiores porque Él es el Rey y gobernador en la eternidad. Los ángeles no van a gobernar. Es Cristo. Versículo número 5 dice, 2:5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Cuando venga la regeneración que habló Jesucristo, la recreación, ¿quién se va a ser el gobernante? Es Cristo. Luego viene la otra sección, capítulo 2, versículo 9 hasta el 18. Mira el versículo 9, pero, conjunción adversativa, el pensamiento del escritor no ha terminado. Sigue hablando de que la revelación que Cristo nos trajo, o que Dios nos habló por Cristo, y que su revelación es más perfecta, terminal, final, completa. Sigue hablando del mismo tema. Y aquí, hermano, habla de que a través de su muerte y su resurrección, Cristo se entronizó. Y Cristo le quitó la corona a Satanás. Y Él es el Rey Salvador. Por eso su revelación es más grande. Capítulo 3, del 1 al 6, Cristo es superior a Moisés. ¿Y por qué? Aquí el escritor, ahora, mire lo que dice el capítulo 3, verso 1. Dice, por tanto, o sea, no ha terminado el escritor de su pensamiento. Yo les puedo traer, mire conmigo, por favor, capítulo 2, versículo número 8, porque no sujetó las cosas, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, versículo 2, verso 9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, capítulo 2, verso 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, capítulo 2, verso 11, porque el que santifica y los que son santificados, capítulo 2, verso 14, así que, capítulo 2, verso 15, y una conjunción copulativa, y capítulo 2, verso 16, porque, conjunción causal, capítulo 2, verso 17, por lo cual, capítulo 2, verso 18, pues, capítulo 3, verso 1, por tanto, o sea, él sigue armando su pensamiento. Todas esas conjunciones que usted mira ahí, es que el pensamiento va creciendo, va cada día, cada momento, perdón, va agrandándolo. Capítulo número 3, del 1 al 6, prueba que Cristo es superior a Moisés. Ahora, ¿por qué él tiene que probar que Cristo es superior a Moisés, hermanos? Porque Moisés le dio el Pentateuco a la nación de Israel. Moisés le dio toda la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero no solamente le dio la ley, sino que Moisés fue el artífice humano de la creación de la nación de Israel. Cuando Moisés llegó a Egipto y sacó al pueblo, lo llevó al monte Sinaí. Y ahí es donde Israel nace como una nación. Ahí en el monte Sinaí. Ahí reciben la ley. Ahí erigen el tabernáculo. Ahí se ordenan conforme las tribus. Es ahí donde Israel se establece como nación. ¿Y quién hace eso? Lo hace Moisés. Entonces, para los judíos, en su pensamiento, Moisés era el non plus ultra, lo más grande. Ahora viene el escritor y les dice, no, están equivocados. Cristo es más grande que Moisés. Cristo es más grande que Moisés. Por tanto, la revelación de Cristo es mayúscula. Mayúscula. Y terminamos con el capítulo 3, verso 7, hasta el capítulo 4, verso 13. Y de nuevo, mira el capítulo 3, verso 7, por lo cual, capítulo 3, verso 12, mirad, un llamado de atención. Y usted puede ir verso por verso y se da cuenta que el escritor termina hasta el capítulo 3, capítulo 4, verso 13. Y quiero llamar su atención a esta última parte, hermano. En el capítulo 3, versículo del 7 al 11, hay una cita del Antiguo Testamento. Se la voy a leer. Versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, primera cosa, enfaticemos esto. Esta cita
es del Salmo 95, hermano, del 7 al 11. Salmo 95, 7 al 11. Aquí dice que fue David el que escribió este salmo. Dice que fue David. Pero cuando David estaba escribiendo este salmo, mire cómo dice, como dice el Espíritu Santo. ¿Sabe quién está atrás de toda esta Biblia? Está el Espíritu Santo. Está Dios mismo revelándose al ser humano. Este libro, mi hermano, vino por voluntad de Dios. Es revelación de Dios. Es inspirado por Dios. Ahora mire cómo dice. Como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí David está haciendo memoria de lo que pasó, y ustedes anótenlo ahí a un ladito, por favor, en el libro de Números 13 y 14. Los judíos han venido ya por el desierto, llegan a la puerta de la tierra prometida y Dios les dice, ahí está la tierra, yo se las regalo, yo se las doy, tómenla, es de ustedes. Y mandan 12 espías. Andan 40 días reconociendo la tierra prometida, regresan y dicen, 10 de ellos, 10, la tierra es buena, la tierra fluye leche y miel, allá hay pegas, hay ríos, es una tierra bellísima, pero no la podemos tomar. Primero, hay ciudades amuralladas. Sus muros son enormes. ¿Cómo vamos a penetrar esos muros? Segundo, hay ejércitos armados hasta los dientes y son expertos en la guerra, y nosotros somos un pueblo de nómadas. No tenemos ni buenas armas. Tercero, hay gigantes. Están los hijos de Anac, tierra de gigantes que medían de 3 metros para arriba. ¿Cómo los vamos a enfrentar si cuando nos parábamos al lado de ellos nosotros parecíamos langostas? Conclusión, no podemos tomar la tierra. Vamos a Egipto de nuevo. Vámonos para Egipto. Y en ese momento Dios aparece y les dice, por cuanto no creyeron mi palabra, ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. Todos de 20 años para arriba, excepto Josué y Caleb, van a entrar. Los demás van a morir. Todos van a morir en el desierto. 40 años los voy a mandar al desierto. Y no pudieron entrar. ¿Sabe por qué? Porque oyeron la palabra de Dios, pero no la creyeron. Y ese es el punto aquí, mi hermano. Dios nos ha hablado. Hebreos 1, 1 y 2. Dios nos ha hablado por su Hijo. Esta es palabra de Dios. Cristo es la máxima y más perfecta revelación de Dios para nosotros. La conclusión al final de esta enseñanza, ¿sabe cuál es? No seamos incrédulos. Mire, hay cristianos que van a la iglesia, escuchan un sermón. Es más, se saben de memoria algunos pasajes. Dicen, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero están toda la noche tronándose los dedos, pensando, ¿y si pierdo mi trabajo? Eso es incredulidad. Si Jehová es mi pastor y nada me faltará, yo puedo dormir en paz y tranquilo. No tengo por qué estar desvelándome, inquieto, con miedo. Eso es incredulidad. Mire cómo dice el versículo número 12. Y voy a ir resaltando algunas palabras aquí. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Se dieron cuenta cuál es el punto? Versículo número 7. Hebreos 3:7. Mire conmigo, por favor. Si oyereis hoy su voz. Eso es lo que dice el Salmo 95. A propósito, esta cita que está aquí, usted puede anotar ahí, Salmo 95 del 7 al 11. Es esta cita.
Pero del 1 al 7, hermano, es un llamado a la adoración a Dios. Salmo 95:1 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, entremos ante su presencia con alegría, aclamémosle con gozo, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Venid, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor, porque nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿A qué es el llamado del Salmo 95, mi hermano? A la adoración a Dios, a reconocer que Él es el Rey, que Él merece nuestra adoración, que Él es el Creador, que Él nos hizo, que nosotros somos su pueblo. Y luego viene la cita esta: si oyereis hoy su voz, ese llamado a ser adoradores, a creerle a Dios, a caminar con Dios. ¿Sabe lo que dice? Que no hay en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y entonces, hermanos, aquí hay un llamado para ti y para mí. ¿Cuál es el llamado? A creer lo que Dios nos está diciendo. A no repetir la historia de Números 13 y 14. Ya que aquellos oyeron. Mire, el problema no es que no oye. Mire conmigo, versículo número 15. Estamos en Hebreos 3:15. Mire, por favor. Si oyereis hoy su voz, recalca, subraye o póngalo ahí en un círculo. Hoy, no mañana, no el otro año, no cuando te gradúes de ingeniero o de médico o de bachiller, es hoy. Hay gente que dice: ay, mire, pastor, cuando yo me gradúe. No, es hoy. No es cuando te jubiles, es hoy. Encierra ahí, hoy. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Oír, oír. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído? ¿Te das cuenta, hermano? La gente oye. El problema no es aquí, el problema es aquí. El problema es creer. ¿Tú puedes creer que Dios va a proveer para todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria? ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? ¿Que no vendrá mal ni plaga tocará tu morada? ¿Podemos creer eso, hermano? ¿O somos de esas personas que tenemos terror de salir? Porque no, cuidémonos, pero no tengamos miedo. Creamos en Dios. Creamos en su cuidado. Él es nuestro Padre. Dice: si oyereis hoy su voz. Mira el versículo número 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído, pero lo provocaron? Versículo número 18. ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? ¿Sabes que la incredulidad nos lleva a ser desobedientes? Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No fue que no oyeron, no fue que no vieron incluso. Ellos vieron las 10 plagas que cayeron en Egipto. Ellos vieron el mar que se abrió. Ellos caminaron en medio del mar. Ellos vieron a los egipcios que murieron allí en el mar. Ellos vieron que caía el maná 40 años, día por día. Ellos vieron brotar agua de la roca. Ellos vieron todos los milagros, pero no creyeron. Hermano, hay que oír, hay que ver, pero hay que creer. Tienes que aprender a confiar en Dios. Capítulo 4 dice: temamos pues. Y aquí va a aparecer otra palabra clave. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros, ahí en la iglesia bíblica, dice el escritor, pareciera que no lo han alcanzado. Palabra reposo. ¿Sabe lo que es aquí? Es descansar, estar tranquilo. Como cuando tú llegas a tu casa, te acuestas y dices: voy a reposar. Es estar en paz. No tener el corazón agitado,
no tener el corazón angustiado, no estar desvelado, no estar nervioso, no estar con colitis, no estar con úlceras, no estar con nada de eso. Dios dice, yo te quiero dar un reposo. Versículo 1. Permaneciendo aún hoy, 2021, hoy, la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes dicen, parecen no haberla alcanzado. ¿Sabe una cosa, hermano? En medio de esta crisis usted no puede vivir igual como está viviendo el mundo. Entonces, ¿para qué somos cristianos? Entonces, ¿para qué somos hijos de Dios? Si usted va a vivir igual que los mundanos, desvelándose, angustiándose, desesperado, triste, deprimido y con todo lo demás, es que te falta entrar en ese reposo. Versículo 2, 4:2, mira cómo dice, porque también a nosotros, a ti y a mí, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Cuál buena nueva? De que ahí estaba la bendición, de que Dios estaba para darnos la victoria, de que Dios estaba para proveernos, de que Él es nuestro Padre, de que Él va a vencer nuestros enemigos, de que Él nos va a cuidar y de cualquier otra promesa que tú encuentres en la Biblia. Dice el versículo 2, se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, allá, números 3 y 14, pero no les aprovechó oír la palabra. Otra vez, ¿te das cuenta? Oír, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Tú me dices, pastor, pero si pierdo mi trabajo, pero tú no pierdes a Dios y tu trabajo no es Dios. Tu Dios está sentado en el cielo. Él es tu Padre, mi hermano. Y Él usa ese trabajo o lo ha usado para proveerte, pero al final no es tu trabajo el que te provee, es Dios. Él es la fuente de tu provisión y puede ser que pierdas ese trabajo, pero tu Dios seguirá sentado en su trono y Él te seguirá proveyendo. Eso es confiar en Dios. Ponernos de rodillas y decirle, Señor, ¿sabes una cosa? Puede ser que mañana me despidan porque escucho ahí que como que quieren recortar personal, pero tú eres mi Dios y yo seguiré confiando en ti. Tú me vas a proveer para mí, para mi esposa y para mis hijos. Si tú me quitas ese trabajo, tú tienes 1000 formas de proveerme y yo seguiré confiando en ti. Y tú te acuestas y duermes en paz con el reposo de Dios. Porque crees la palabra de Dios, que tú eres un hijo de Dios y que Dios es tu Padre y que Él proveerá para ti. Versículo número 2 dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. La palabra tiene una compañera perfecta, la fe, el aprender a confiar en Dios. No solo es asunto de ir a la iglesia, de oír o de recitar un salmo o un pasaje de la Biblia. Es de creerlo, hermano. Es de creerlo. Verso número 3, pero los que hemos creído, los que realmente tenemos confianza, hemos entrado en el reposo. Hemos entrado, vivimos en paz, tranquilos, confiados. Y luego el versículo 3 vuelve a citar, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y eso es lo que él dijo. Y mira, versículo número 6, 4:6, por tanto, puesto que falta, Hebreos 4:6, que algunos entren en él ahí es un pronombre personal, se refiere al reposo. Falta que algunos entren en ese reposo. ¿Qué quiere decir? Que aprendan a vivir en paz, tranquilos, aprendan a depender de Dios. ¿Qué dice el verso 6? Y aquellos a quienes se anunció la buena nueva no entraron a causa de su desobediencia. Entonces la incredulidad nos lleva a ¿qué? A ser desobedientes. A alejarnos de Dios. Y quiero terminar, hermanos, con el versículo número 10. Porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo de Dios, en la paz de Dios, en esa intimidad de creerle a Dios, de confiar en Dios, ¿qué dice? Ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Ahora yo te hago una pregunta, hermano. ¿Cuál es el reposo?
porque aquí es importante que lo terminemos. Y por eso el capítulo 4, verso 12 termina diciendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te das cuenta? No ha terminado de hablar. Desde el versículo 1 hasta el capítulo 4, versos 12 y 13, concluye. ¿Cuál es el reposo, hermanos? El reposo es el que trae la palabra de Dios a mi corazón cuando yo la creo, la vivo, la practico. Por ejemplo, hay hombres que me han dicho, mire, pastor, es que si yo trato a mi mujer como vaso más frágil y como Cristo a la iglesia, se me va a encaramar aquí. Pero eso es lo que Dios dice. ¿Por qué no crees a Dios? Dicen algunas mujeres, pero es que mire, ¿cómo voy a estar sujeto yo a este hombre? Pero eso es lo que Dios dice. Tú tienes que creer para que tú mires un cambio. Para que tú mires un cambio. Fíjense que hay padres que, por ejemplo, no disciplinan a sus hijos. Después lloran. Después lloran. Pero no le dieron disciplina, la disciplina que los hijos necesitan. Cuando Dios dice que a los hijos hay que disciplinarlos y que si a veces necesitan vara, hay que darle vara. Pero ¿qué dice el papá? Ay, es que yo lo quiero mucho, como mi niño es muy lindo para disciplinarlo. Eso no, Dios está perdido. La psicología dice que hay que hablarle, que hay que amarlo, que hay que... No. Hay que oír, hay que creer lo que Dios dice en su palabra. Entonces, hermano, cuando tú crees la palabra de Dios, eso va trayendo descanso a tu alma. Entonces es Dios y su palabra el reposo que nosotros necesitamos. Y se lo digo, hermanos, no es fácil. Cuando mi esposa y yo tuvimos nuestros hijos, cómo nos costaba y nos dolía castigarlos, agarrar la vara y darles. Pero yo le creía a Dios. Ahora yo duermo tranquilo, mis hijos allá andan lejos. Daniel es pastor. David es director de una agencia misionera, moviendo misioneros para el mundo. Sarita está ya casada con su esposo, sirviendo al Señor. Descansamos en paz, entramos en el reposo, porque creímos en Dios, creímos en su palabra. Hermano, el problema no es oír o ver, el problema es creer. Si tú quieres el reposo, tienes que creerle a Dios. Aprende a creerle a Dios y a caminar con Dios, a obedecer lo que Él nos ha mandado. Este libro no está por gusto. Cristo es la máxima, perfecta y más grande y última revelación de Dios para nosotros. Creamos lo que Él nos ha dicho. El domingo continuamos viendo algunos detalles maravillosos del capítulo 1, capítulo 2, y ahí vamos a ir avanzando. No te olvides, hermano, el lunes 25 tenemos un tiempo de ayuno y oración. Vamos a terminar con oración. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Perdónanos, Padre, porque nos cuesta creer realmente, poner en práctica tu palabra, creer de que lo que tú nos dices aquí es la verdad. Y a veces hay muchos de nosotros que andamos divagando, ansiosos por el materialismo, ansiosos, Señor. No queremos dar ni diezmos ni ofrendas porque creemos que si damos nuestros diezmos y ofrendas nos vamos a quedar sin nada. Cuando tú nos dices, probadme en esto, y yo les abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Padre, perdónanos porque no creemos lo que tú nos dices, que tú nos guardas, nos cuides, nos protejas, nos provees, que tú eres nuestro Padre y que cuidas de nosotros, que aún ni un cabello de nuestra cabeza cae a tierra, Señor, sin que no sea tu voluntad, que nuestra vida esté en tus manos, que tú nos tienes seguros. Ayúdanos a entrar en ese reposo de la fe, de creer tu palabra y de ponerla en práctica. Gracias por esta noche. Por favor, bendice a tu pueblo en paz y que todos entremos en este reposo y que aprendamos a descansar con fe en ti y en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios le bendiga.